Es un gusto para mí presentarles el orden del día de esta celebración que vamos a inaugurar formalmente en el Rincón de Tolkien. El orden del día de hoy es el siguiente. Vamos a tener palabras del señor rector, Alfonso Rodríguez. Después, unos invitados van a traer textos que escogieron para compartir con nosotros en una dinámica de lectura, precisamente porque estamos en un espacio de lectura. Finalmente, los profesores del Departamento de Humanidades nos tomaremos un ratito la palabra y haremos una reflexión. Estaré yo, Camilo Vázquez, hablando un poquito sobre la literatura, Roberto Palomino hablando un poco sobre el cine y Felipe Rodríguez hablando un poco sobre el arte y la lectura y lo que vamos a abordar en este espacio. Entonces, bienvenidos y señor rector. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes para todos y de verdad que es un gusto poder compartir lo que tenemos que compartir, lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Creo yo que siendo la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería una universidad dedicada a la parte técnica, pero entendiendo que la formación integral es importantísima para el ser humano, quisimos que, tomando como referencia el trabajo que hace el Departamento de Humanidades, lo queríamos trasladar como actividad no curricular a todos los estudiantes de la escuela. Y por eso, digamos, en este acto quisimos invitar especialmente a los representantes de los estudiantes, al Consejo Directivo y al Consejo Académico y a todos los representantes de los estudiantes en los diferentes programas. Pensamos que tantos espacios bonitos que tiene la universidad, hacía falta un espacio como este, en el que los estudiantes y en general la comunidad de la escuela pudiera cambiar su actividad y pudiera tener un espacio donde dijera: voy a ir a sentarme a leer un libro de literatura, un libro que no tiene nada que ver con el quehacer diario, o no mucho que ver con el quehacer diario de cada uno de nosotros, como un espacio para relajarnos y un espacio para, sin duda alguna, ver las cosas de una manera un poquito diferente. Y pensé en lo particular porque en el grupo de Humanidades tenemos 3 personas espectaculares por su formación: Camilo, Roberto y Felipe. Yo creo que son personas que hacen la diferencia para apostarle a la formación integral en sus especialidades, la parte de filosofía, la parte de historia y literatura y la parte de arte. Yo creo que conformamos aquí en la escuela un grupo maravilloso para que todos los estudiantes y en general la comunidad pues nos podamos recrear del trabajo que hacen ellos, porque sin duda alguna esa es la base de la formación de todos. Y por eso la invitación especialísima que les he hecho hoy. Y digamos, para no extenderme, yo quisiera mencionarles de dónde aparece esta idea. Quizás este kiosco estaba llamado a desaparecer y en ese sentido Mauricio puede dar fe de él, porque cuando empezamos a construir la nueva cafetería, pues este kiosco, que correspondía al kiosco de Doña Gloria, pues estaba en la mitad del proyecto y de verdad amenazaba de desaparecer. Y conversando con el vicerrector, finalmente tuvimos el capricho de recuperar la estructura. Y digamos, también por la necedad, por la persistencia de Planta Física y de su coordinadora, pues llevamos a feliz término este proyecto. Entonces dijimos: ¿cómo queremos utilizar este espacio? Y dijimos: hagamos un espacio transparente para que toda la comunidad vea lo que hacemos aquí o lo que queremos hacer aquí.
Es eso, un espacio para la lectura y un espacio para el cine. Y afortunadamente, este es un espacio que hoy queremos entregarle a la comunidad para que lo disfrute de esa manera. Y tengo que mencionar que la escuela, Mauricio Medina no invirtió un peso. Gracias a trabajos adicionales que hemos hecho, pues le estamos regalando, digamos, esta joya que nos parece que es bien bonita a la universidad. Un espacio bien diferente para que todos lo podamos disfrutar. Que cuando estemos cansados, cuando tengamos angustia, cuando queramos ver las cosas de otra manera, pues podamos tomar un libro de esta biblioteca que estamos haciendo crecer. También hay que agradecer entonces, porque así fue, empezamos a vender la idea de que quienes nos donaran, que quienes nos podían donar libros, y de verdad que la respuesta ha sido positiva. Entonces son libros de literatura, y yo creo que este es un sitio para poder leer media horita, una horita, y poder mirar el campus, la universidad, de una manera un poquito diferente. Claro, nosotros tenemos muchas actividades deportivas para recrearnos, espacios para descansar, pero creo que este espacio le hacía falta a la escuela. Y este espacio, vuelvo y lo repito, desde el Departamento de Humanidades. Entonces así que les entrego, y creo que tenemos 3 personas muy importantes que hacen las humanidades en la escuela. Y para no alargarme, entonces por eso me siento muy contento, y que quienes estén en esta reunión sean ustedes los estudiantes que representan a sus compañeros, para que a partir de ustedes hagamos visible este espacio y que lo podamos disfrutar. Entonces, para no demorarme más, y con base en lo que dijo Camilo, yo quiero plantear una anécdota bien interesante. Hace muchos años, porque son bastantes años, llegó a mi poder este libro, La Palmera Transparente. Y La Palmera Transparente, o sea, cuando le dije a mi señora que necesitábamos regalar unos libros, me entregó unos libros, y parte de esos libros fue este. Y cuando cogí este libro, en la primera hoja decía lo siguiente: la casualidad quiso que usted, Poncho, fuese testigo de la alegría que me produjo el encuentro con este libro. Por ello creo a usted también le deparará placer y reflexión. Y ese libro estaba firmado, que hace muchos años me lo regaló, por María Teresa Caro, que es la mamá de Camilo. Y entonces, qué cosa tan bonita para inaugurar este espacio. Y entonces, si ahora Camilo me lo permite, yo quiero leer una de las muchas parábolas que aparecen en este libro, y que de verdad quiero y recuerdo mucho. La primera historia que aparece aquí es el equilibrista, la vara y la brizna de hierro. Un gitano de origen rumano llamado Dimitri Orlin, que se ganaba la vida como volantinero entre Moldavia y Transilvania, tendiendo su alambre de los árboles y silbando canciones de cuna a 20 metros de altura, solía llevar la gran vara de abedul para el contrapeso a casa del rabí Eli Chochan de Turda, para que éste, tonelero de profesión, le equilibrara los pesos con bolitas de plomo sabiamente incrustadas en los extremos. Eran ocasiones felices para Dimitri, porque compartía con el judío los dulces vinos de fiesta y los pepinos de salazón, tartas de miel en invierno y cerezas en verano. Pero también lo eran para Rabí Eli Chochani, que dejaba lo que estaba haciendo en su oscuro taller, encomendaba la forja a uno de sus ayudantes y salía al patio a hablar con Dimitri. El judío mordía invariablemente una brizna de hierba, una ramita bien de regaliz, bien de rosal o de la planta leñosa que tuviera a mano. Hablaba incluso con ella en la boca, para disgusto de su esposa y de muchos conocidos. Un día de primavera en que se le ocurrió convidarlo con un tallo de hinojo al gitano, este le dijo: no, gracias, prefiero mi vieja pipa. No sabes lo que te pierdes, dijo el judío.
Dios tiene más sabores que nombres, y en cada hierba oculta un perfume, y en cada perfume una enseñanza. Cuando estoy allá arriba, dijo el gitano, señalando el cielo de sus proezas acrobáticas, el espacio de suspensión, ni fumo, ni pienso, ni puedo hacer otra cosa que tatarear canciones de cuna. Sé que las manos de aire de mi madre están cerca para sostenerme si caigo, y la evoco sonriente y amorosa a una edad en la que ni quisiera sabía que era rubio. Toma, le dijo el rabí Elí Chochaní, tendiéndole un tallo de gramínea. Nunca se sabe cuándo un buen sabor nos protegerá de una amargura. Años más tarde, a 35 metros de altura en Ploesti, a Dimitri el gitano se le deslizó la vara del contrapeso de las manos y quedó suspendido de la habilidad de sus pies. Una tarde de vientos cruzados, ante la mirada de 1000 personas, desprotegido, asustado y con la mitad de una nana infantil atragantado en la raíz de su lengua, acordándose de que guardaba en el bolsillo de su chaleco de pana la brizna de hierba del judío Chochani, la extrajo y se la llevó a la boca. Sabía a mañana tranquila, en un prado de montaña, a certidumbre oscura y a protección clara. Al llegar sano y salvo a uno de los extremos del alambre, Dimitri suspiró un profundo "ah" de agradecimiento. Meses más tarde, de regreso del taller del rabí, tras contarle lo sucedido, oyó decir al viejo toledero: el secreto de nuestro apoyo es un punto sucesivo, un instante fuera del tiempo, la luz que entre dos respiraciones desnuda sus propósitos en el interior de nuestros pulmones. Algunos cabalistas sostienen que nuestra vida está suspendida de una hebra, de un filamento o imán, tan sutil que en la tierra podría compararse a la hierba más fina y danzante, quien, a semejanza de las espigas y los tallos, se inclina sin romperse, quien ondula sin desprenderse, por eso, de la adherente ley del suelo. Ese o esa tienen un soplo, oí, al amparo pleno de lado a la buena fortuna, llamada en hebreo Minei. Por otra parte, desde mucho antes del periodo saharoico, siglo XIII, los maestros consideraban a la letra Yod, presente en Brizna o Nimá, el punto más pequeño del misterio más grande. En torno a ese punto está ciertamente también el maná, o sabroso alimento celeste. Bueno, muy buenas tardes para todos. Doctor Rodríguez, muchísimas felicitaciones por la iniciativa de creación de este rincón dedicado a la literatura, el noble arte de la expresión escrita o hablada. Cuántos momentos felices hemos vivido al sumergirnos en las páginas de un libro que nos atrapa. Muchas gracias también por su invitación a compartir en esta inauguración un fragmento de mi obra literaria favorita. Bueno, debo reconocer que escoger una sola obra ha sido muy difícil, pues son muchos los libros y los autores que me encantan. Gabriel García Márquez, Isabel Allende de los latinoamericanos, las hermanas Bronte, Jane Austen, William Shakespeare de los más clásicos, Eckhart Tolle, Brian Weiss, Jorge Bucay de mis lecturas de los últimos años. Finalmente me he decantado por un libro pequeñito, escrito en el año 1970 por la autora estadounidense Helen Ham, que se llama 84 Charing Cross Road. Su título es simplemente la dirección de una librería en Londres y es una obra epistolar entre dos personajes maravillosos, su autora Helen Ham y Frank Doyle, el jefe de compras de la librería Anticuario Marx & Co., situada en dicha dirección. En los años 50, Helen, en su búsqueda insaciable de libros raros y clásicos desde Nueva York, entabla por correspondencia una amistad entrañable con Frank, quien está en Londres. Lamentablemente nunca se conocieron personalmente, pero sus cartas, los libros que Frank envió a Helen desde Londres y todo lo que alrededor sucede son evidencia de un afecto genuino, no necesariamente romántico, de una comunión de intereses y de la trascendencia de los lazos por ellos forjados. Algunos de mis fragmentos preferidos de esta obra son los siguientes, abro comillas. Mil gracias por su maravilloso volumen. Jamás he tenido un libro con los cantos dorados. Habría deseado que no hubieran sido ustedes tan excesivamente correctos dedicándomelo en un tarjetón adjunto, en lugar de escribir su dedicatoria en la página de guarda del propio libro. Pero ustedes son libreros, claro, y se les nota. Han temido que una dedicatoria manuscrita en el libro le hiciera perder valor, cuando para su actual propietaria lo habría incrementado muchísimo, y posiblemente también para un futuro propietario.
A mí me encantan las inscripciones en las guardas y las notas en los márgenes. Me gusta el sentimiento de camaradería que suscita el volver páginas que algún otro ha pasado antes, así como leer los pasajes acerca de lo que los otros fallecidos tal vez hace mucho llaman mi atención. Otro fragmento. Cada primavera hago una limpieza general de mis libros y me deshago de los que ya no volveré a leer de la misma manera que me desprendo de las ropas que no pienso ponerme ya más. A todo el mundo le extraña esta forma de proceder. Mis amigos son muy peculiares en cuestión de libros. Leen todos los bestsellers que caen en sus manos, devorándolos lo más rápidamente posible y saltándose montones de párrafos, según creo. Pero luego jamás releen nada, por lo que al cabo de un año no recuerdan ni una palabra de lo que leyeron. Sin embargo, se escandalizan de que yo arroje un libro a la basura o lo regale. Según entienden ellos la cosa, compras un libro, lo lees, lo colocas en la estantería y jamás vuelves a abrirlo en toda tu vida. Pero nunca lo tiras, jamás de los jamases se está encuadernado en tapadura. Pero ¿por qué no? Personalmente creo que no hay nada menos sacrosanto que un mal libro e incluso un libro mediocre. Otro fragmento. Me encantan esos libros de segunda mano que se abren por aquella página que su anterior propietario leía más a menudo. El día en que me llegó el ejemplar de Hazlitt, se abrió por una página en la que leí: detesto leer libros nuevos, y saludé como a un camarada a quien quiera que lo hubiera poseído antes que yo. Espero que tengan la oportunidad de leer 84 Charrington Road. He regalado este libro muchas veces a personas que quiero mucho y aunque no lo pude conseguir para hoy porque está agotado en las librerías, prometo encontrarlo tal como Frank lo hizo con muchos de los libros que Helen le encargó para dejarlo aquí en el rincón de Tolkien. Hemos invitado especialmente a Milena, ¿cierto? Por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación al rincón de Tolkien. Bueno, yo creo que este libro lo han leído más de uno. Me gustan los libros que de pronto puedan expresar algún sentimiento o dejen alguna moraleja. En este caso yo trae para ustedes el libro del Viejo y el Mar. Entonces es una obra literaria creada por Emily White. Relata la vida de Santiago, un pescador que ha enfrentado numerosos fracasos en su vida. No obstante, su fortuna da un giro cuando logra atrapar un pez espada de gran tamaño, desatando una intensa lucha por llevarlo de vuelta a casa. A lo largo de varios días, Santiago enfrenta tanto el pez como a las fuerzas del mar, destacando su firmeza, resistencia y habilidades como pescador. A pesar de sus esfuerzos, al llegar a la costa, solo queda el esqueleto del pez debido a los ataques de los tiburones. Aunque Santiago pierde físicamente el pez, emerge con mayor dignidad la resiliencia y la perseverancia. La novela se distingue por explotar temas como el coraje y la determinación. La novela sugiere que la vida está llena de desafíos y de pérdidas, pero la manera en que uno enfrenta esas pruebas define la verdadera grandeza. La relación entre el hombre y la naturaleza, la aceptación de la realidad y la perseverancia son temas clave que contribuyen en esta moraleja. Entonces, pues este es un fragmento que nos gusta y me gustó este libro pronto porque nos enseña a perseverar y pues quería compartirlo con ustedes a lo pequeño. Milena, pues es una niña muy linda, es la secretaria de la vicerrectoría académica y yo de cuando en vez me la robo para que me ayude en el trabajo de la rectoría. Buenas tardes a todos, me encuentro el lugar y estoy de verdad muy agradecida con el señor rector y con todos, con los organizadores y que me hayan invitado a esta ocasión tan especial. Igual coincido con Claudia, es muy difícil traer una obra favorita porque hay tantos géneros y tantos autores y tantos temas que uno no sabe por cuál decidirse, pero quiero compartir especialmente con ustedes este libro que se llama Balún Canal. Es de una autora mexicana, Rosario Castellanos. En el año 1934, de 1934 a 1940, México estuvo gobernado por el presidente Lázaro Cárdenas, que tenía unas ideas altruistas, socialistas, y él creía en una reforma agraria que hiciera justicia y pensaba también que a los indígenas había que darles educación. Obviamente no fue muy popular este presidente y luego
muchas de las tierras que él entregó, un altísimo porcentaje, se las quitaron a los indígenas en los siguientes periodos. Rosario Castellanos habla de estos temas y como un poco para darles contexto al fragmento que elegí, esta es la historia de unos niños, se llama Balún Canán, que traduce 9 estrellas, que era como los indígenas llamaban a Comitán. Es una región de México muy polarizada por el racismo y pues por eso ella le dio ese nombre. Entonces la historia gira en torno a la vida de 2 niños. La protagonista, la niña, quiere mucho a su nana, que es una indígena. Entonces ella ahí empieza a cuestionar esa relación que tienen pues, con los indígenas en su propia casa, pues obviamente ellos son hacendados y están muy resentidos por las decisiones del presidente Cárdenas. Entonces el fragmento que seleccioné es este. Llega el abogado a la casa, a la hacienda, y les da la noticia. El gobierno ha dictado una nueva disposición contra nuestros intereses. Del bolsillo del chaleco extrae un sobre, desdobla los pliegos que contenía y escogiendo uno se lo tiende a mi madre. Disculpen, esto lo dice el padre. Hágame usted el favor de leer aquí. Abro comillas. Se aprobó la ley según la cual los dueños de fincas con más de 5 familias de indios a su servicio tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural. Mi madre dobla el papel y sonríe con sarcasmo. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Enseñarles a leer cuando ni siquiera son capaces de aprender a hablar español. Vaya, Jaime, casi lograste asustarme. Cuando te vi llegar con esa cara de enterrador, pensé que de veras había sucedido una catástrofe. Pero esto no tiene importancia. ¿Te acuerdas cuando impusieron el salario mínimo? A todos se les fue el alma a los pies. Era el desastre. ¿Y qué pasó? Que somos lagartos mañosos y no se nos pesca fácilmente. Hemos encontrado la manera de no pagar. Porque ningún indio vale 75 centavos al día, ni al mes. Además, dime, ¿qué haría con el dinero? Emborrachar. Lo que te digo es que igual que entonces podemos ahora arreglar las cosas. Permíteme la carta. Mi padre la lee para sí mismo y dice: la ley no establece que el maestro rural tenga que ser designado por las autoridades. Entonces nos queda un medio, escoger nosotros a la persona que nos convenga. ¿Te das cuenta de la jugada? Don Jaime asiente, pero la expresión de su rostro no varía. Te doy la solución y sigues tan fúnebre como antes. ¿Es que hay algo más? Mi hijo opina que la ley es razonable y necesaria, que Cárdenas es un presidente justo. Mi madre se sobresalta y dice con apasionamiento: justo cuando pisotea nuestros derechos, cuando nos arrebata nuestras propiedades, y para dárselas a quienes, a los indios. Es que no los conoce, es que nunca se ha acercado a ellos, ni ha sentido cómo apestan la suciedad y atrago. Es que nunca les ha hecho un favor para que le devolvieran ingratitud, no les ha encargado una tarea para que mida su haraganería. Y son tan hipócritas y tan solapados y tan falsos. Zoraida, dice mi padre reconviniendo. Es verdad, grita ella, y yo hubiera preferido 1000 veces no nacer nunca antes que haber nacido entre una raza de víboras. Busco la cara de mi hermano, igual que a mí le espanta esta voz, le espanta el rojo que arrebata las mejillas de mi madre. De puntillas, sin que los mayores lo adviertan, vamos saliendo de la sala, sin ruido cerramos la puerta tras de nosotros, para que si la nana pasa cerca de aquí, no pueda escuchar la conversación. Cristina Salazar es una persona muy especial en la escuela y claro, no podía faltar hoy, es la directora de la editorial de la Escuela Colombiana. Bueno, pues como todos agradezco y me quedé muy sorprendido de la invitación, sorprendido agradablemente, la verdad, porque es una idea que me entusiasma. Yo le contaba a Poncho que me entusiasmó mucho la idea y el espacio para poder disfrutar de esto, o sea, para mí, en esta época en que todos usamos celulares y tablets y computadores, abrir un libro de papel es un anacronismo.
pero la verdad es que para mí siempre ha sido un placer poder abrir un libro, poder leerlo, poder extraer de ese libro algo que me transforme. Y también comparto lo que dijo Claudia, es muy difícil escoger un libro. Usted le quedó de papaya. También me sorprende, después de tantos años, encontrar personas que son afines a mi espíritu en ese sentido, les gustan los libros. Y eso es raro hoy en día. Pues, mis nietos ya no leen un libro de papel ni que les paguen. Entonces me puse a buscar. Me encanta Tolkien, además dije, no voy a leer un libro de Tolkien, pero dije, no, tengo que encontrar algo que me haga llorar. Y encontré este libro que había leído hace tiempos, y es un libro que se escribió en 2012, y es como si se hubiera escrito hoy. No voy a leer ningún pasaje de los que me hizo llorar, pero sí quería leerles una parte, porque habla exactamente del lenguaje. Se llama La lámpara maravillosa de William Ospina, que creo que todos ustedes lo conocen como autor, y se llama 4 ensayos sobre la educación y un elogio de la lectura. Me pareció muy apropiado para este espacio porque estamos tratando de hacer eso, un elogio a la lectura, al placer de la lectura, al alimento del espíritu que es la lectura y que hemos abandonado muchos hoy en día, y el placer de leer un libro en papel. Claro que pues solo los viejos hacemos eso, pero es un plan, sigue siendo un placer. Entonces es un libro que tiene una característica interesante, y es que lo puedo abrir en cualquier página y es increíble lo que dice cualquier página. Entonces escogí un pedazo, para no abrirlo en cualquier página, escogí un pedazo en que habla específicamente de lo que puede el lenguaje, y estamos pues tratando temas del lenguaje. Dicen que desde la aurora de la humanidad están con nosotros los cuentos y los cantos. No los debían llamar así al comienzo, y a lo mejor ni siquiera se distinguía muy bien un cuento de un poema. Debían ser fórmulas mágicas con las cuales el lenguaje recién adquirido para nombrar el mundo y para resolver necesidades prácticas de comunicación se ahondaba en recuerdos, se prolongaba en reflexiones, se demoraba en el disfrute de su propio ritmo y alzaba ante las fuerzas de la naturaleza su invocación y su conjuro. Pero es que con algún recurso había que responder al agua que canta y a la lluvia que arrulla, al tigre que amenaza y al trueno que ensordece. Así como las canciones las debieron inventar las madres arrullando a sus hijos y sembrando en las huertas, los cuentos fueron siempre y siguen siendo las historias que traen los viajeros después de travesías arriesgadas, el relato de los sobrevivientes que vuelven de las guerras, de las catástrofes y de la perdición. Todavía en nuestro lenguaje coloquial decimos que alguien habla más que un perdido cuando lo encuentra. Tan poderosa es esa necesidad de compartir los recuerdos, de entender lo que ha pasado reconstruyéndolo en palabras. A veces miramos el pasado remoto como algo inaccesible, pero las experiencias esenciales del mundo todavía son accesibles para nosotros en estas ciudades desmesuradas, entre los cantos de sirena de la tecnología y a la sombra de los rascacielos. Ese ser primitivo que siente volver los recuerdos al ritmo de la lluvia nocturna, que se estremece de terror bajo los cielos despedazados por los truenos, que oye volver catástrofes en el avance de los ciclones y en la masa incontenible de los tsunamis, sigue vivo en nosotros. Y el lenguaje no ha dejado de ser ese instrumento para responder los peligros del mundo, para compartir las experiencias, para examinar los acontecimientos, para encontrar soluciones y expresar nuestro asombro o nuestra satisfacción. De todos los instrumentos que ha inventado la especie, ninguno es tan complejo, tan asombroso, tan sofisticado y tan místico. Pero mientras hay instrumentos refinadísimos que solo saben manejar los expertos, el lenguaje es patrimonio de todos. Y hasta podría decirse que hay secretos de ese tejido que son propiedad de cada persona. Hay acentos y maneras de hablar característicos de una región y de una comunidad. Pero ¿quién no ha oído maneras de hablar que son típicas de una familia, estilos y recursos que solo caracterizan a una persona? Que algo tan universal como la lengua, que algo tan vasto como un idioma, que algo tan antiguo como la lengua castellana, hablada hoy por casi 500 millones de personas,
pueda ser utilizado con un estilo personal es milagroso. La literatura es un buen ejemplo de cómo un individuo puede utilizar una lengua personal perfectamente comprensible por nosotros y a la vez tan inconfundible como un rostro poderoso. Y se diría que una educación es buena si además de hacernos compartir valores, destrezas, conocimientos, memorias, todo un orden mental, puede ayudarnos a tener un estilo personal, originalidad de pensamiento, recursos propios en relación con el mundo. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a colar con un verso antes de seguir. Me gusta mucho la poesía y quiero compartir con ustedes un poema de Mario Rivero. Es corto. Este día es igual a otros 1000. Con la mañana recomienza la esperanza, el coraje, que la noche nos había derrumbado. Porque cada mañana hay que aprender la vida, como se aprende la tarea en una oficina burocrática, y recomponer la carne con pobres rituales. Cada mañana hay que poner en orden los relojes que cuentan las horas, las del amor, de la locura, del cansancio, las de este sueño imposible de algún mar o de una ciudad por estrenar. Otra ciudad bajo los pies, para pisar vagando por los bares como algún hombre nuevo, con la posibilidad de una emoción, de algo esperar. Una ciudad distante a esta, por cuyas calles uno ha rodado como un perro aturdido, sin conocer la suerte durante años y años. Y ahora sí la reflexión que dio el señor rector sobre la literatura. Señor rector, estimados invitados, queridos amigos, rara vez escribo lo que voy a decir, pero esta ocasión lo amerita. Estamos ante un acontecimiento histórico, un momento que debemos registrar y guardar en nuestra memoria colectiva. Este es un acto de fundación. Fundar está en el verbo, y en el verbo también está la acción. Con estas palabras estamos dando sentido y significado a lo que la acción ya fundó físicamente. Ahora, el Rincón de Tolkien es una realidad y un punto de encuentro para nuestra comunidad. En él se encuentran el espacio, la palabra y las ideas. Quiero agradecer al señor rector y a todas las personas que lo acompañaron y apoyaron en esta Quijotada del siglo XXI. Y digo Quijotada con admiración y cariño, porque los lectores juiciosos de esta novela, madre de toda novela moderna, saben que el Quijote veía más allá de lo que veían sus contemporáneos y sus vecinos, y por eso muchas veces, si no todas, lo malinterpretaban y no lo comprendían. Pero los que lo hemos leído en diferentes momentos de la vida, solo podemos tener cada vez más admiración por este caro personaje. Fundir, construir, elevar, armar una casa, esta casa de la lectura, en pleno siglo XXI, es una Quijotada y, claro, un acto poético. En un mundo cada vez más conectado y a su vez aislado, paradójicamente, por los dispositivos electrónicos y la inmediatez, abrir un espacio para tomar un libro en mano, leer, compartir con otros seres un verso, es un acto de rebeldía y de profunda reflexión. Sin duda, en este actuar y en esta acción se posibilita cuestionar el contexto que vivimos como colectivo, y yo, personalmente, aplaudo y apoyar esta iniciativa con todo mi ser. Qué maravilla tener un lugar tranquilo, bello y transparente para poder leer despacio, con calma y sin los afanes de la cotidianidad del mundo actual. En esta tranquilidad, en ese ocio, es que el pensamiento profundo y la imaginación pueden volar. Tomemos este espacio y reflejémonos de tantos datos, narrativas y lógicas que nos invitan a consumir información sin pensar, y permitamos que, palabra a palabra, la literatura nos lleve por los rincones inesperados, nos invite a imaginar lo que no habíamos pensado posible y a cuestionar nuestro lugar en este cosmos. Creo que Bradbury, Orwell y Huxley, entre otros, aplaudirían este acto de fundación, porque acá se abre un lugar seguro a la lectura, a la reflexión, al compartir y, claro está, al pensar. Decía Martin Heidegger, palabras más, palabras menos, en su carta sobre el humanismo, que el lenguaje es la casa del ser y que nuestra mayor acción está en el pensar. Acá los tenemos, una casa de letras,
un rincón de literatura, un hogar que fomenta el pensamiento crítico. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta celebración y esperemos que este sea el inicio de algo vivo, dinámico y muy significativo para nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, también estoy muy contento, está muy chévere el espacio. Me gusta, no había visto esto. Yo tampoco acostumbro a escribir, como usualmente nosotros como que construimos en la conversación, pero como que me he intentado un poco por cambio y escribir, vamos a ver. Y también me tenté a leer un poema chiquito al final. Entonces, bueno, a leer. Estoy muy contento con la inauguración de este espacio en el que espero que tengamos muchos encuentros y conversaciones enriquecedoras. Hoy fui invitado a hablar de cine y supongo que en parte es debido a que he estado organizando de manera intermitente un cineclub acá en la escuela, como en varios años, en distintos momentos y sitios, y bueno, digamos que el cine ha sido un instrumento que a mí me interesa mucho y quiero hablar un poquito sobre eso. Entonces quisiera aprovechar esta ocasión para hablar sobre el cine, que es una de las artes cuya influencia en una etapa de mi vida en la que estaba reconfigurando con mi subjetividad, la persona que yo era, fue muy importante. Cuando yo tenía la edad que tienen mis estudiantes hoy, de la universidad, estudiando en la Universidad Nacional, era muy común encontrar en las paredes una cantidad de fotocopias de cineclubes clandestinos con películas rarísimas que en ese tiempo no había YouTube, no había internet, no sé si había internet, pero no había internet, no sé cómo se dice, que hay ahora, no podía acceder a la cultura visual en los computadores. Yo veía lo que estaba en Cine Colombia o lo que estaba en estos cineclubes clandestinos y hasta bueno, estaba la Cinemateca por ahí. El cine que se veía, entonces, bueno, era ese cine comercial o un cine un poco más independiente y exterior a esos ciclos comerciales, y las universidades eran un lugar en donde había muchos de estos cineclubes y eran una fuente de pequeñas florecillas extrañas en un mundo en donde pues, había una cultura de masas muy homogénea, y en la Nacional, en la Javeriana había unos cineclubes, en la Universidad Central, en los Andes, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que ahí conocí el cine. Y mi primer contacto con el cine fue en la sala fundadora de la Universidad Central, en donde hicieron un ciclo de cine de un director español muy interesante que se llama Luis Buñuel. Y yo debía tener unos 18 años, tal vez, y empecé un ciclo completo que estaban pasando películas en 35 milímetros y me metí, no sé por qué. Recuerdo la experiencia de estar sentado en esa sala sobrecogido por un sentido de profunda estupefacción frente a lo que ese autor proponía, frente a su lenguaje y la manera en que hábilmente disectaba la mentalidad burguesa y los intersticios más profundos de la mente humana, de la psique humana. Y ahí experimenté una fascinación indescriptible frente a las posibilidades de ese medio, del cine, que estaba descubriendo ahí, y el cual hasta ese momento yo veía mi relación con el cine era la relación con un medio de entretenimiento, pero no tanto como un medio de reflexión. Ese ciclo de cine operó en mí una suerte de dislocación en mis creencias, en mis certezas, en mi manera de entender y pensar la condición humana, y en mi manera de entender también la naturaleza de la cultura. Y ese ciclo, no exagero, como que realmente detonó en un proceso de transformación personal muy profundo. Y esa experiencia, como a mí me dejó claro que el cine puede ser un instrumento muy importante para transformar la cultura y para nutrir las conciencias de las personas. Claro, hay mucho tipo de cine, pero hay un tipo de cine que claramente puede cumplir esa función. Y es desde el reconocimiento de este potencial que he buscado aproximar a mis estudiantes al cine a través de las clases, del cineclub y de distintos ciclos que hemos organizado en la escuela a lo largo de muchos años. Y es difícil a veces contrarrestar la creencia común de nuestro tiempo de que el cine es sobre todo una forma de entretenimiento, una versión en pantalla gigante de lo que vemos en la televisión o en las redes sociales. Y claramente hay un cine que está cooptado como por las dinámicas de la economía de mercado, ¿sí? De la sociedad de masas, y que se asume a sí mismo como una forma de entretenimiento, como un distractor como que aleja a la gente de la lectura y de la reflexión lenta y detenida. Pero existe también un cine que hace todo lo contrario y que yo voy a osar llamar un buen cine, que es amplio y complejo, y esta es una posición polémica hoy, pero yo creo que sí hay un buen cine y hay un mal cine. Y este cine tiene un efecto telúrico, poderoso, erosivo, creativo,
que es parte del movimiento de la exploración de las posibilidades de la conciencia en este universo que está en un proceso de expansión constante, que todo el tiempo está como descubriéndose y conociéndose a sí mismo, en parte a través de nuestras conciencias. Y yo siento que el cine es uno de los instrumentos a través de los cuales vamos explorando un poco nuestra propia condición. Quisiera nombrar también un par de razones por las cuales considero que hoy, específicamente hoy, nuestro tiempo, es un tiempo que necesita de cine, de buen cine, de lo que el cine es capaz de catalizar. Entonces, por una parte, en el cine encontramos un universo muy rico de reflexiones sobre la condición humana, sobre la historia, sobre nuestro tiempo, sobre las preguntas recurrentes de la humanidad, sobre la libertad, el sentido de la vida, la naturaleza del bien y del mal, sobre la belleza. También encontramos reflexiones sobre los dilemas de la vida en comunidad, de las distintas perspectivas políticas, sobre utopías y distopías, reflexiones sobre los distintos momentos de la vida de los individuos, el cine sobre la infancia, sobre la adolescencia, sobre la adultez, sobre la vejez, y también, digamos, en el cine hay reflexiones muy bonitas en relación a eso, a la naturaleza de lo que es el devenir de la vida humana. Hay reflexiones también sobre nuestro carácter mortal, en la doble acepción de que somos seres abocados a la muerte, y también en la acepción de que somos seres que producen mucha muerte a otros seres humanos y a muchas formas de vida, y el cine nos ayuda también a reflexionar sobre eso. En el cine encontramos también exploraciones sobre la naturaleza de la conciencia, el fenómeno rarísimo que todos experimentamos y damos por sentado, que es ser entidades conscientes en un universo misterioso. Es un medio muy rico, claramente. Y el asunto es que, como todas las cosas buenas y poderosas que ha producido la humanidad, como el Quijote, como una parte de las obras que hemos traído a cuento, exige una disposición para poder entrar en conversación con él. Y esto es digamos, uno de los temas por los que me parece urgente como volver a cultivar la relación con este tipo de cine. Y es que el cine exige del espectador, el buen cine, como el cultivo de una cierta forma de atención, de una cierta forma de escucha, de una cierta forma de estar presente en relación con el mundo, una forma de apertura a lo que, digamos, a lo que excede en lo que es aquello que nosotros ya sabemos que es algo que en nuestro tiempo no es tan común. Como este tipo de presencia es algo que escasea mucho en la cultura hoy, tiene que ver con lo que han nombrado varios, que tiene que ver con la aparición de los dispositivos. Es un tema que exploramos permanentemente con mis estudiantes, la pérdida de soberanía sobre la propia atención, que padecemos la mayoría de personas que lentamente hemos dejado colonizar parte de nuestro tiempo y de nuestra atención por la interacción con dispositivos electrónicos móviles, que son hoy el vehículo de una guerra comercial por cautivar nuestra atención. Y en el curso de esa guerra, que algunos llaman la economía de la atención, los relatos que circulan en las redes se han ido acortando, cada vez son más breves, cada vez son historias que no duran más de algunos segundos, y que cuando se termina una primera historia, como estamos siendo conducidos a la siguiente y a la siguiente, en un movimiento del dedo que pareciera un movimiento voluntario, pero que ya es como un automatismo, donde pareciera que seleccionamos ver la siguiente historia, pero realmente el algoritmo nos está trayendo la siguiente historia y es como que vamos perdiendo la soberanía sobre nuestra propia atención. Todo esto va erosionando lentamente nuestra capacidad de sostener la atención detenida y prolongadamente en aquel objeto que libremente elegimos. Hemos perdido la capacidad de atención y concentración que no admite distracción. Hemos perdido también el sentido de discernimiento frente a qué es relevante y pertinente y qué es trivial y fútil. Sí, ya no sabemos distinguir como qué es importante llevar nuestra atención y qué es lo que está atrapando nuestra atención de manera gratuita y ociosa. Y esta sobreestimulación a la que nos sometemos con esta relación permanente con estos estímulos provenientes de los dispositivos, de los computadores, del internet, ha conducido también a la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la capacidad de relacionarnos con la realidad desde una dimensión estética y la capacidad de registrar lo que ese tipo de contacto con el mundo produce en uno mismo. Cuando hablamos a veces con los estudiantes trabajando en esto, a muchos estudiantes les cuesta dar cuenta de su propia experiencia, les cuesta dar cuenta de su propio pensamiento, de su propio juicio y de sus emociones. Y esto en parte se debe a que colectivamente pues, no cultivamos tanto el diálogo y el lenguaje para poner en palabras lo que sentimos, lo que pensamos y poder discutir públicamente. Y en parte también porque esta sobreexposición a todos estos estímulos también hace que nos desensibilicemos, porque cada vez sentimos menos, porque hay tanto estímulo que el sistema nervioso como que se recoge y nos cuesta registrar lo que nos está pasando.
El cine invita al cultivo de esta capacidad atencional, de este tipo de presencia abierta, interrogada y asombrada, contemplativa, que es el correlato de una forma de estar en contacto con el mismo también. Y este contacto con el mundo interior es a su vez una condición imprescindible para el cultivo del contacto con el otro, con el mundo. La empatía, esa capacidad imaginativa que me permite creer que siento el dolor que atestigo en el otro como si fuera mío, descansa en parte en la posibilidad de sentirme primero a mí mismo. Y si yo no me siento a mí mismo, es muy difícil que yo además imagine que pueda sentir el dolor del otro. Simone Weil afirmaba que la atención es la forma más rara y pura de la generosidad. Yo siento que el cine y el cultivo de la relación con el buen cine y la discusión después de una buena película es un medio propicio para cultivar esta capacidad atencional. Por último, dada la excesiva exposición a la que estamos sometidos a las pantallas y a las narrativas que ellas se construyen, las series, documentales, noticieros, también es importante construir espectadores críticos, personas informadas que tengan un criterio madurado a partir del estudio de los lenguajes audiovisuales, de la naturaleza de los procesos de producción y creación audiovisual, que permite exorcizar el fenómeno de la sustitución de la experiencia real, como de mi propia experiencia del mundo, que está siendo sustituida por la realidad siendo representada en las pantallas, aunque tenemos la impresión de conocer muchas cosas, pero realmente solo estamos nutriéndonos en buena medida de estas representaciones, y conocer cómo se produce lo audiovisual permite que uno tome distancia crítica frente a eso y sepa cómo discernir una cosa de la otra. Bueno, por todo esto como que celebro mucho la iniciativa, el lugar está muy bonito. Voy a leer un poema, lo siento si me estoy demorando mucho, es cortito, pero cuando estoy entre los árboles, en especial entre los sauces y las acacias, al igual que entre las hayas, los robles y los pinos, emiten tanta alegría, casi diría que me salvan a diario. Estoy tan lejos de la esperanza de tener bondad y criterio en mí y de ir sin apuro a través del mundo, andando despacio y frecuentemente inclinando. A mi alrededor, los árboles mecen sus hojas y me convocan. Quédate quieto. La luz fluye de sus ramas y vuelven a llamarme. Es simple, me dicen. Y me dicen, tú también has venido al mundo para hacer esto. Tómalo con calma. A tomarlo con calma, fórmate de luz y brilla. Sí, antes de dar la palabra a Felipe, quisiera hacer varias referencias. Cuando pensamos en la arquitectura del espacio, pensamos que el arte debe ocupar un lugar importante. Entonces le pedimos a Felipe que si era posible hacer un dibujo, y ese es el dibujo, ¿no es cierto?, que él como artista nos presenta hoy. Entonces creo yo que él va a hacer una introducción a lo que es el significado de ese cuadro, y también decir que parte de lo que hace el Grupo de Humanidades tiene que ver con la expresión cultural. Él es el director de la revista Karma y está presentando también en este momento la tercera edición de la revista. Entonces, para que veamos que en la universidad también sobre las humanidades, sobre la cultura, construimos. Bueno, pues yo no voy a hablar tanto de esto, pero pues yo creo que la idea es también que la gente pueda pensarlo, como que la idea es que la gente pueda llegar a sus propias referencias sobre la imagen. Pues sin embargo, dos referencias es Hécate, ¿no?, como la diosa de la triple multiplicidad, y está Fósforo, que en algún punto pensaba que tenía un hermano que era Espero, y después se dieron cuenta que era Venus siempre, entonces era el mismo. O sea, por la mañana, el lucero de la mañana y el lucero del alba, y resulta que era Venus siempre, ¿no? Y entonces eso me hace pensar en que muchas personas, ¿no?, y solo desde el lenguaje que hablaban ahorita, ustedes se dan cuenta cómo hablan de una manera con sus papás y cómo hablan de una manera con sus amigos y cómo son muchas personas a la vez, ¿no? Y siempre se ha dicho que uno tiene que ser como esa consistencia, y yo creo que eso es imposible, ¿no? También me gustó que le pusieron un marco porque me pareció raro como tratar de contener lo incontenible, y me di cuenta que los límites son bidimensionales, ¿no? Y en ese sentido pues no son límites, porque pues estamos en
espacio tridimensional, no está atrapado hacia adelante ni hacia atrás en ese sentido. Entonces, bueno, más allá de esas referencias, yo seleccioné fragmentos pequeños de 5 libros que o compré y tienen una relación con alguien importante, o me regalaron y tienen dedicatorias, y eso espero que complemente como la idea del espacio. Entonces voy a empezar con una poesía y voy a terminar con una poesía. Empecemos con esto. Inflación. Entonces este libro es de Nicanor Parra, un poeta chileno. Esta selección se llama El último apaga la luz, y voy a leer Inflación. Alza del pan origina nueva alza del pan. Alza de los arriendos provoca instantáneamente la duplicación de los cánones. Alza de las prendas de vestir origina alza de las prendas de vestir. Inexorablemente giramos en un círculo vicioso. Dentro de la jaula hay alimento, poco, pero hay. Fuera de ella solo se ven enormes extensiones de libertad. Mi segundo fragmento es de Leer Resistir de Mario Mendoza, y voy a leer acá. Dice Yuval Noah Harari en Sapiens que cuando nos enfrentamos a los neandertales hace miles de años, ellos, que eran altos, muy fuertes y atléticos, nos hicieron pedazos. El Homo sapiens tuvo que regresarse a África y quedarse allí confinado varios miles de años más. Y fue entonces que sucedió el milagro. Algo en nuestro cerebro cambió. Se modificó de un modo irreversible y surgió el lenguaje, el mito, el poder de las palabras, la imaginación común. Cuando volvimos a viajar durante largas jornadas hacia Europa, donde las condiciones eran más benignas para la supervivencia, se presentó un segundo enfrentamiento con los neandertales. Solo que esta vez, en primera línea, estaban los rapsodas, los aedos, los chamanes, con los rostros pintados, invocando a nuestros espíritus protectores. Danzábamos toda la noche alrededor de las hogueras encendidas. Seguramente los neandertales nos miraban estupefactos sin entender qué diablos estábamos haciendo, y nos lanzamos al ataque. Esta vez los derrotamos, los exterminamos como especie y nos apropiamos de sus territorios, y así hicimos con otras especies de homínidos por todo el planeta. El Homo sapiens arrasó, invadió, expropió y asesinó todo lo que iba encontrando a su paso, hasta que se convirtió en el rey del planeta. Su arma, la imaginación, los universos paralelos, las realidades intermedias, los seres féricos, las hadas, las brujas, los gnomos, los ángeles, los espíritus viajeros, las almas de sus muertos. El establecimiento suele oponer la razón a la imaginación, o cree que la razón es la verdadera inteligencia. Por eso admiramos a los que les va bien en matemáticas, en ciencias, a los que tienen una gran capacidad de abstracción, a los que juegan ajedrez. Antiguamente los titulares de prensa anunciaban las partidas mundiales de ajedrez como si ese año se supiera por fin quién iba a ser el hombre más inteligente de la Tierra. Es una falsa oposición. La razón sin imaginación solo es una repetición de fórmulas. Lo interesante de la ciencia está en su fuerza creativa, en su capacidad de innovación. Neil Armstrong pudo pisar la luna porque antes habían llegado a ella Julio Verne, H.G. Wells y Tintín. Bueno, ahora voy a leer este fragmento del Agua y los sueños de Gastón Bachelard. Pero Narciso en la fuente no está entregado tan solo a la contemplación de sí mismo. Su propia imagen es el centro de un mundo. Por Narciso, es todo el bosque el que se mira, todo el cielo que viene a tomar conciencia de su grandiosa imagen. En su libro Narciso, que merecería para sí solo un largo estudio, Joaquín Gasset nos ofrece una fórmula de una densidad admirable, toda una metafísica de la imaginación. Abro comillas. El mundo es un inmenso narciso que se está pensando. ¿Dónde se pensaría mejor que ante sus imágenes? En el cristal de las fuentes, un gesto turba las imágenes, un reposo las restituye. El mundo reflejado es la conquista de la calma, soberbia creación que solo pide la inacción, que solo pide una actitud soñadora en la que veremos el mundo dibujarse tanto mejor cuanto más largo tiempo soñemos inmóviles.
un narciso cósmico que vamos a estudiar un poco en detalle bajo sus diversas formas. Prolonga pues, naturalmente, el narcisismo egoísta. Soy hermoso porque la naturaleza es hermosa. La naturaleza es hermosa porque soy hermoso. Tal es el diálogo sin fin entre la imaginación creadora y sus modelos naturales. El narcisismo generalizado transforma a todos los seres en flores y da a todas las flores la conciencia de su belleza. Todas las flores se anarquizan y para ellas el instrumento maravilloso del narcisismo es el agua. Necesitamos seguir ese giro del pensamiento para lograr reconocer todo el poder, todo el encanto filosófico de una idea como la de Shelley. Abro comillas. Las amarillas flores miran eternamente sus propios ojos lánguidos reflejados en el calmo cristal. Desde el punto de vista realista es una imagen mal hecha, no existe el ojo de las flores, pero para el sueño del poeta es necesario que las flores vean, ya que se miran en el agua pura. Y ahora voy a pasar a el apoyo mutuo, un factor de evolución de Piotr Kropotkin. La expresión tomada por Darwin de la estrecha concepción malthusiana de la lucha de todos contra uno perdió completamente su carácter limitado cuando fue transformada en la mente de un hombre que comprendía la naturaleza. Por desgracia, estas observaciones de Darwin, que podían haberse convertido en base de investigación más fecundas, pasaron inadvertidas a causa del conjunto de hechos reunidos con el propósito de ilustrar la lucha real entre los individuos por los medios de subsistencia. Por otra parte, Darwin no sometió a una investigación más severa la importancia comparativa y la relativa extensión de las dos formas en las que aparece la lucha por la vida en el mundo animal: la lucha directa entre individuos entre sí y la lucha social de un conjunto de individuos. Tampoco escribió la obra que se proponía escribir sobre los obstáculos naturales a la multiplicación excesiva de los animales, tales como la sequía, las inundaciones, los fríos repentinos, las epidemias, etc. Sin embargo, era precisamente tal investigación la que resultaba indispensable para determinar las verdaderas proporciones y la importancia que tiene en la naturaleza la lucha individual por la vida entre los miembros de una misma especie de animales en comparación con la lucha de toda una comunidad contra los obstáculos naturales y los enemigos de otras especies. Más aún, en este mismo libro sobre el origen del hombre, donde escribió los pasajes citados que refutan la estrecha comprensión malthusiana de la lucha, se abrió paso nuevamente el fermento malthusiano. Por ejemplo, allí donde se hacía la pregunta: ¿es necesario conservar la vida de los débiles de mente y cuerpo en nuestras sociedades civilizadas? Como si miles de poetas, sabios inventores y reformadores débiles o enfermizos, junto a los llamados locos y entusiastas de la debilidad mental, no fueran el arma más fuerte de la humanidad en su lucha por la vida. Es la lucha que se sostiene con medios intelectuales y morales y cuya importancia expuso también el mismo Darwin en los diferentes capítulos de su libro. Lo que sucedió con la teoría de Darwin es lo que sucede con todas las teorías que tratan acerca de las relaciones humanas. Sus continuadores no solo no la ampliaron en el sentido que él deseaba, sino que la restringieron aún más. Y por penúltimo, porque cerraré con una poesía, voy a leer este fragmento de Entre místicos y magos en Estocolmo de Thomas Carlson, que se llama El dragón fractal. ¿A qué te refieres por el dragón?, preguntó Daniel mientras estábamos sentados en el ferry a Gotland desde Nisham hasta Visby. Daniel era un ávido lector de libros de fantasía y no era un extraño para los mitos y los símbolos. Le había contado sobre mi sueño y sobre mi encuentro con la mujer en el trono. Me escuchó con gran interés y preguntó sobre el significado de O Drakon Omegas. Significa el gran dragón, en griego antiguo. Expliqué. En el material que había recibido de Joseph Sagres había un ritual en el que estas palabras eran repetidas varias veces. El dragón no es en realidad como lo muestran en los cuentos de hadas o en los libros de Tolkien. Ambos habíamos leído El Señor de los Anillos y era una referencia natural en muchas de nuestras conversaciones. El dragón es más como lo representan los chinos. Es una imagen o descripción de la fuerza vital esencial, el ki o el chi,
Los chinos dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, y el dragón no es una excepción. El dragón no es la imagen que percibimos de un dragón, pero debido a que es algo tan difícil de explicar, una imagen funciona mejor que las palabras. El dragón es el Tao, aquello que no puede ser descrito. Este es el dragón, continué, sacando de mi mochila el libro de la geometría fractal de la naturaleza del matemático Benoit Mandelbrot. Señalé la portada que mostraba un bello fractal que el libro llamaba el dragón fractal. Mandelbrot fue un pionero de las matemáticas fractales y de la teoría del caos. Le había pedido prestado el libro a mi padre y me esforzaba por comprender la teoría, no tanto porque me interesaran las matemáticas, sino porque quería conectar sus ideas con mis especulaciones esotéricas. El dragón es el caos. Nosotros los seres humanos buscamos las figuras geométricas perfectas, pero la realidad es más compleja que eso, es fractal, posee otras dimensiones, además de las expresadas por las figuras geométricas regulares. El lado brillante equivalente a las formas perfectas y simplistas, mientras que el lado oscuro es el caos y las formas fractales. En el caos existe de todas formas una especie de patrón. La vida es el caos, la fuerza vital es el dragón fractal. Entonces, ¿los caballeros y los dragones de los cuentos de hadas no tienen nada que ver con ninguna cosa?, preguntó Daniel. Sí, de cierta forma. Pienso que puedes ver a los caballeros como símbolos de cómo los humanos luchan por conquistar el caos. El caos es el dragón. El caos es percibido como amenazante y atemorizante. Por lo tanto, demonizamos al caos. Ese es el motivo por el que se ha equiparado al dragón con el diablo. Queremos superar al caos, pero el caos es el principio de la vida, así que no puede y no debe ser derrotado. Debemos montar al dragón, no matarlo. Debemos descansar en los brazos del dragón. Y por último, voy a cerrar con otra poesía de Nicolás Parra, de Nicolás Parra. Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman los números? ¿Complejos hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia del zar? ¿Es posible cantar con la boca cerrada? ¿Quién le pintó bigotes a la Gioconda? ¿Cómo se llaman los habitantes de Jerusalén? ¿Hay o no hay oxígeno en el aire? ¿Cuántos son los apóstoles de Cristo? ¿Cuál es el significado de la palabra consueta? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? ¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? ¿Cómo mató David al gigante Goliat? Etimología de la palabra filosofía. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Cuándo llegaron los españoles a Chile? Nadie dirá que nuestros maestros eran unas enciclopedias rodantes. Exactamente todo lo contrario, unos modestos profesores primarios o secundarios. No recuerdo muy bien, eso sí, que de bastón y levita, como que estamos a comienzo de siglo. No tenían para qué molestarse ni molestarnos de esa manera, salvo por razones inconfesables. ¿A qué tanta manía pedagógica? Tanta crueldad en el vacío más negro. Dentadura del tigre, nombre científico de la golondrina. ¿De cuántas partes consta una misa solemne? ¿Cuál es la fórmula del anhídrido sulfírico? ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador? Estómago de los rumiantes, árbol genealógico de Felipe II, maestros cantores de Nuremberg, Evangelio según San Mateo, nombres 5 poetas finlandeses, etimología de la palabra etimología, ley de la gravitación universal, ¿a qué familia pertenece la vaca? ¿Cómo se llaman las alas de los insectos? ¿A qué familia pertenece el ornitorrinco? Mínimo común múltiplo entre 2 y 3. ¿Hay o no hay tinieblas en la luz? Origen del sistema solar, aparato respiratorio de los anfibios, órganos exclusivos de los peces, sistema periódico de los elementos, autor de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿En qué consiste el fenómeno llamado espejismo? ¿Cuánto demora un tren en llegar a la luna? ¿Cómo se dice pizarrón en francés? Subraye las palabras terminadas en consonante. La verdad de las cosas es que nosotros nos sentábamos en la diferencia. ¿Quién iba a molestarse con esas preguntas? En el mejor de los casos, apenas nos hacían temblar. Únicamente un malo de la cabeza. La verdadera verdad de las cosas es que nosotros éramos gente de acción. A nuestros ojos el mundo se reducía al tamaño de una pelota de fútbol, y patearla era nuestro delirio, nuestra razón de ser adolescentes. Hubo campeonatos que se prolongaron hasta la noche. Todavía me veo persiguiendo la pelota invisible en la oscuridad. Habría que ser búho o murciélago para no chocar con los muros de adobe. Ese era nuestro mundo. Las preguntas de nuestros profesores pasaban gloriosamente por nuestras orejas como agua por espalda de pato, sin perturbar la calma del universo. Partes constitutivas de la flor. ¿A qué familia pertenece la comadreja? Método de preparación del ozono. Testamento político de Balmaceda.
Sorpresa de cancha rayada, por donde entró el ejército libertador, insectos nocivos a la agricultura, cómo comienza el poema del Cid, dibuje una garrucha diferencial y determine la condición de equilibrio. El amable lector comprenderá que se nos pedía más de lo justo, más de lo estrictamente necesario, determinar la altura de una nube, calcular el volumen de la pirámide, demostrar que raíz de 2 es un número irracional, aprender de memoria las coplas de Jorge Manrique. Déjense de pamplinas con nosotros, hoy tenemos que dimitir un campeonato, pero llegaban las pruebas escritas y a continuación las pruebas orales, con una regularidad digna de mejor causa. Teoría electromagnética de la luz, ¿en qué se distingue el trovador del juglar? ¿Es correcto decir se venden huevos? ¿Sabe lo que es un pozo artesiano? Clasifique los pájaros de Chile. Asesinato de Manuel Rodríguez. Independencia de la Guyana francesa. Simón Bolívar, héroe o antihéroe. Discurso de abdicación de O'Higgins. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Los profesores tenían razón. En verdad, el cerebro se nos escapaba por las narices. Había que ver cómo nos castañaban los dientes. ¿A qué se deben los colores del arco iris? Hemisferios de Monteburgo, nombre científico de la golondrina, metamorfosis de la rana. ¿Qué entiende Kant por imperativo categórico? ¿Cómo se convierte en pesos chilenos a libras esterlinas? ¿Quién introdujo en Chile el colibrí? ¿Por qué no cae la torre de Pisa? ¿Por qué no se vienen abajo los jardines flotantes de Babilonia? ¿Por qué no cae la luna a la tierra? Departamentos de la provincia de Ñuble. ¿Cómo se trisecta un ángulo recto? ¿Cuántos y cuáles son los poliedros regulares? Este no tiene la menor idea de nada. Hubiera preferido que me tragara la tierra a contestar esas preguntas descabelladas, sobre todo después de los discursos moralizantes a que nos sometían impacientablemente día de por medio. ¿Saben ustedes cuánto cuesta al Estado cada ciudadano chileno desde el momento que entra a la escuela primaria hasta el momento que sale de la universidad? 1 millón de pesos de 6 peniques, 1 millón de 6 pesos de 6 peniques, y seguían apuntándonos con el dedo. ¿Cómo se explica la paradoja hidrostática? ¿Cómo se reproducen los helechos? Enumere los volcanes de Chile. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el acorazado más poderoso del mundo? ¿Cómo se reproducen los elefantes? Inventor de la máquina de coser, inventor de los globos aerostáticos. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Van a tener que irse para la casa y volver con sus apoderados a conversar con el rector del establecimiento. Y mientras tanto, la Primera Guerra Mundial. Y mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial. La adolescencia al fondo del patio. La juventud debajo de la mesa, la madurez que no se conoció, la vejez con sus alas de insecto. Gracias. Vas a poner el siguiente. Bueno, eso. Bueno, y como que, bueno, había como una petición de poner un video que, bueno, allí. Y pues tiene que ver con Karma, que voy a dejar 2 ediciones aquí para que puedan leerlas y acceder a ellas. Y parte de eso pues tiene que ver también con una parte audiovisual. Esta es una entrevista que hicimos con Antonio Caro. Camilo hace parte también de la entrevista, y Manuel Nieto. Y digamos que más allá de esta pieza audiovisual, como que algo que he pensado hace mucho tiempo es como crear una biblioteca del río Magdalena, y en ese sentido digamos que pues esta iniciativa que van a ver ahorita en el video pues habla de Colombia y de la Gran Colombia, pero también como del entendimiento del territorio colombiano. Y yo creo que la literatura nos permite como salir de esa narrativa tan lineal de lo que es Colombia, lo que es, pues a mí me genera como mucha incógnitas, ¿no? Como que uno va a un aeropuerto y como que nuestra falta de identidad, todo el mundo que es colombiano tiene la camiseta de la selección Colombia, ¿no? Porque no hay otras referencias, o tienen un sombrero volteado y uno le dice, pero bueno, ¿ese sombrero dónde es? No, es que yo soy colombiano, pero no saben, digamos, regionalmente de dónde es, ¿no? Y si tiene que ver con su territorialidad. Entonces como que yo siento que la literatura pues primero nos permite ponernos en los zapatos de otros lugares, y para los que han tenido la posibilidad de recorrer el río Magdalena se dan cuenta que también el clima cambia como la forma de ser de la gente y somos supremamente diversos. Entonces pues yo los invito a leer, yo los invito a ver películas, yo los invito a escribir sobre sus vidas, porque eso es lo que nos permite después compartir la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que podemos poner esto y apagar. ¿Quieres una cosita, Felipe? Sí. Antes, digamos que el proyecto Karma está como entre todo lo que hablamos, ¿no? La letra, la imagen, el video. Entonces no es solo una revista que está en el texto, sino que viene acompañado de estos proyectos audiovisuales. Es importante resaltar eso.
Voy a apagar la luz. Yo muestro un esquema de la Gran Colombia y espero que las personas que tengan en su memoria la idea o el concepto o los datos de la Gran Colombia van a reaccionar con relación a mi propuesta. El punto de partida para mí, en realidad, para pensar este tema del mapa de la Gran Colombia y el límite, estuvo en la Quinta Bolívar. Cuando Antonio expone su obra de la reunión gran colombiana, nos saca del contexto bogotano, los bogotanos del centro, por decirlo así, y nos lleva al campo estando en el centro. Una de las tantas cosas puede ser, ¿qué es este país al que yo pertenezco? Un país que tiene unas divisiones tan extrañas, tan inexplicables de mucha manera, que entre lo urbano y lo rural hay un abismo descomunal. Algo que lo invite a uno a preguntarse, a intentar responderse cada quien, ya es una gracia. Cuando estuvimos ahí, los que recibimos la invitación, los que llegamos, convertir los tiempos, convertir los espacios. Es decir, está una casa de la colonia reformada para el siglo XIX, después reformada para el siglo XX como museo, y está la obra de arte hablando también del artista, y nos invita a pensar el tiempo y el espacio. Esto que pues viene un poco con lo que dice Antonio, es lo que hace el espectador con la obra, ¿no? De una manera evidente o grotesca, como un croquis, que son los límites políticos de un país. Entonces, por eso estoy involucrado en todo este proyecto de la revista, porque según los ojos de un espectador, un trabajo mío, que es sobre la Gran Colombia, se inscribe o puede verse dentro de ese concepto de límite. Podemos pensar en la frontera como una especie de espejo, ¿no? Yo quiero ser así o no quiero ser así. Ese proyecto de la Gran Colombia, ese croquis, ese mapa, que en el siglo pasado tiene Antonio comentando, es relevante. Es decir, no se ha resuelto y no se ha resuelto en 200 años esta encrucijada. Cuando dejó de funcionar la palabra Colombia para todos esos territorios, ya como con cierta añoranza, se llamó la Gran Colombia a lo que nunca fue, entre otras cosas. Entonces, yo simplemente utilizo un esquema tomado de lo geográfico para hablar de lo que, para señalar lo que nunca fue, con la intención un poquito utópica de lo que de pronto puede ser. Es la negación de la realidad, porque fue lo que no fue con referencia a lo que puede ser. Antonio hace muchos años en una entrevista que le hicieron decía algo así, ojalá no sea muy equivocado lo que diga, pero lo que Antonio decía es que tenemos en la cabeza un adobe llamado colonia, y eso me quedó rondando, y hoy en día pienso, ¿qué tan vinculado puede estar esa idea con la reunión gran colombiana? Bueno, pues de verdad muchas gracias por la asistencia. De verdad que qué actividad tan bonita. Espero que todos la hayamos disfrutado como la he disfrutado yo.
invitarlos a que utilicen este espacio. Yo creo que, como los profesores de humanidades lo han mencionado, este otro punto de encuentro hace la diferencia de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Para terminar, pues Mauricio ya se fue. Sí, agradecerle a Mauricio la paciencia que tuvo, ¿no es cierto?, para controlar el presupuesto, porque siempre le preguntaba: Mauricio, ¿cuánto nos queda de lo que podemos invertir? Y de verdad hacerle un reconocimiento muy especial a Planta Física y a dos personas de verdad que estuvieron pendientes de este espacio tan bonito, que fue Néstor, pero especialmente a la ingeniera Andrea Vasco. Entonces, de verdad que un aplauso muy grande. Es un espacio muy lindo para la escuela y espero que la comunidad lo pueda disfrutar. Así que muchas gracias y ya nos volveremos a ver en este espacio. Los que trajeron los que trajeron libros, agradecerles y los colocaremos